noches a todos y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del programa. Vamos a llevar las miradas hacia un aspecto que es fundamental en el mundo, en sus avances, en sus retrocesos, en las contrafuerzas, que tiene que ver con lo cultural, que es un concepto también difícil de comprender porque tiene muchas dimensiones y miradas. Pero por lo menos para sembrar algún tipo de comprensión basal, digamos que la cultura es nuestra forma de ser, es esta gran conversación que estamos teniendo todos al mismo tiempo, por partes, que busca la coherencia de todo lo que somos y lo que hacemos. Eso lo estamos viendo, cómo esa coherencia tuvo un quiebre en la narrativa con el estallido social y cómo también esas mismas dinámicas pueden estar presentes en conflictos como en Ucrania y en Rusia, y cómo eso también tiene que ver, entre muchas cosas, con hacia dónde vamos o cómo queremos llegar a ser o a dónde nos están invitando o empujando a ser. Y para conversar sobre eso tenemos de invitado a Alain Carrier. Bienvenido, Alain, al programa. Tú ya eres de la casa ya del programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches a todas y todos y encantado de estar aquí nuevamente. Sí. Un gusto tenerte y para poder mirar la realidad desde otras perspectivas también más analíticas y más comprensivas. Entonces vamos a entrar de lleno a ¿cómo ves tú? Y esta pregunta la vas a tener que construir en varios tomos y en varias partes, pero ¿cómo ves tú la relación entre el conflicto Ucrania-Rusia, la constituyente y lo cultural? Es una tremenda pregunta y obviamente la respuesta no puede ser simple, va a ser compleja también. Hay algunos elementos que podemos identificar en esta relación entre el conflicto entre Rusia, Ucrania, la construcción de la nueva constitución, la cultura que como tú dices, abarca tanto las actitudes como la forma de pensar, pero también los intereses de la persona que tiene esta actitud y esta forma de pensar. Y probablemente que el piso de base para poder entender la vinculación entre todo eso tiene que ver con la forma de gestionar sociopolíticamente la sociedad. Esta forma de gestionar la sociedad no es neutra y no llegó por casualidad, fue instalada justamente por procesos a la vez culturales, pero también a la vez violentos, como lo hemos visto en la historia del siglo XX, 2 guerras mundiales, que tenía justamente que ver con eso, conflicto entre dos formas antagónicas de gestionar el espacio político, social, económico de los países. Por una parte, un modelo de orden más democrático, con una democracia representativa en los países de Occidente y de Europa del Oeste, básicamente, aunque no todos. Y por otra parte, frente a eso, regímenes que son de orden más autoritarios y que no ven de forma tan atractiva la entrega de parte del poder político a la ciudadanía. Por lo tanto, prefieren un control de este poder desde una élite, que es económica, político, habitualmente asociada, en lugar de dejar el espacio libre de acción al resto de la población, dudando que eso pueda ser en pro de los intereses planteados no por el país en cuestión, pero por la élite del país. Y eso va a ser un elemento muy importante a la hora de analizar el tema desde la perspectiva rusa. Si uno ve el argumento que muchas veces fue avanzado en cuanto a la justificación del ataque ruso hacia Ucrania, fue de decir que la OTAN estaba avanzando y empezando a ocupar espacio geopolítico que históricamente había pertenecido a Rusia, pero que por otra parte también no estaban incluidos en los acuerdos políticos firmados, vamos a decir, de no agresión entre Rusia y el mundo de Europa occidental de forma general. Este elemento, si bien uno puede entender esta argumentación, igualmente hace caso omiso de un proceso que es un proceso cultural. Pudimos ver, por lo menos durante los últimos 20 años, que estos países, que antiguamente era República de la Unión Soviética, perteneciendo a la Unión Soviética, empezaron, por lo menos la población empezó a mirar de forma cada vez más
interesada la forma de gestionar políticamente y socialmente la sociedad en Occidente. Así, una perspectiva, una atracción para un modelo de gestión más democrático donde se garantiza los derechos individuales, donde se garantiza la libertad de hablar, donde también hay una perspectiva de libertad económica que, aunque hoy día está también en la parte rusa, pero esta percepción de mayor libertad, mayor derechos, fue algo que empezó a atraer a la ciudadanía de numerosos países de Europa del Este, como se dice. Y ese fue, a mi juicio, probablemente el contexto general que entendió el presidente Putin y que empezó a reflexionar desde la perspectiva de un riesgo de contagio democrático de su propio país. Hay que pensar que el sistema político en Rusia no es un sistema democrático, aunque tiene la palabra o la apelación general de democracia. Sabemos que el concepto de libertad de prensa, libertad de acción política, no es el mismo, no son los mismos que lo que podemos encontrar en las democracias occidentales. Y tener un país vecino como Ucrania, que empieza abiertamente a avanzar hacia un modelo o una invitación a asimilarse cada vez más en la gestión política a los modelos de Europa occidental, era un riesgo mayor. Pero antes de Ucrania, Bielorrusia tuvo el mismo proceso. ¿Y qué hizo el presidente Putin? Apoyó el cambio político en Bielorrusia, generando y apoyando no así un golpe de Estado, pero un cambio político y instalando un personaje mucho más afín a la mirada rusa de la geopolítica de esta zona. Entonces tenemos antecedentes en varios países. El último donde eso ocurrió fue, si me acuerdo bien, en Azerbaiyán o en Kazajstán, uno de los dos, donde también el presidente Putin envió sus tropas para apoyar al presidente local, justamente para evitar este levantamiento ciudadano en contra de la forma de hacer la política en esta república. Entonces, el caso de Ucrania no es único. Tiene antecedentes que nos muestra que efectivamente hay actualmente, y no solamente en estos países, pero en el planeta entero, hay actualmente un proceso de cambio en la ciudadanía que pide cada vez más libertad y participación en los procesos políticos. De ahí el vínculo que uno puede tirar hasta con Chile, hasta con el Estadio Social del año 2019, la instalación de la Convención Constituyente, la petición de escritura de una nueva constitución que incorpora más justamente estos conceptos de derechos, pero desde la perspectiva de los derechos sociales. Y eso para Chile. Pensamos que el día antes de la explosión social en Chile hubo la misma explosión social en el Líbano, que está probablemente a 15.000 kilómetros de aquí. Tuvimos en Europa el estadio social asociado a los indignados en España, los chalecos amarillos en Francia, lo que ya habíamos visto en el último programa. Entonces podemos ver que hay un cambio en la percepción ciudadana del tipo de proyecto político en el cual ellos no solamente quieren ser presentes o participativos, pero justamente quieren tener una acción mucho más inmediata de la que tenía antes. Y yo creo que la base de la comprensión del conflicto actualmente entre Ucrania y Rusia tiene que ver en gran parte con esta percepción del peligro que empezaba a correr el poder político y económico ruso frente a estos cambios en los países vecinales de Rusia. Es súper interesante la mirada cultural, porque finalmente nos mapea otro plano de la guerra o de las armas, porque si uno quiere, hoy en día la cultura occidental termina siendo un arma para desestabilizar otros gobiernos más autoritarios, otros regímenes. Así es. Justamente lo que este autor coreano Byung-Chul Han habla en Psicopolítica, de que finalmente ahora la invitación es por la seducción. Ya no es porque te voy a amenazar ni te voy a hacer sufrir, sino que es un poco como, mira,
esta cultura de libertades, de que puedes hacer lo que tú quieras, no hay restricciones, puedes acceder a todo lo que el mercado puede proveer para ti en todos los planos de la salud, del mall, de todo. Entonces justamente se vuelven una arma psicológica de que la gente comienza a desearlo. Así es. Y justamente lo que tú señalas es que el riesgo es que si Ucrania empieza a adherir las formas democráticas y empieza a tener acceso a todos los dulces y los chocolates y las cosas buenas que trae este modelo, el mismo modelo autoritario o los mismos que están bajo ese yugo van a desear salir de ese yugo voluntariamente y van a hacer desde adentro una contrarrevolución contra el gobierno sin que ningún otro país tenga que meter un soldado ahí. Comillas, 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 porque están los espías, están todos, pero el argumento es eso, viene por la seducción cultural de que el otro adhiera por voluntad propia y por tanto después, y aquí me pongo en las teorías más mal pensadas, pero después algún país va a tener que ir a liberarlos porque el pueblo ya se dio cuenta de que está subyugado y quiere libertad y alguien va a tener que ir a ayudar a ese pobre pueblo a sacarlo del yugo autoritario. Sí. Y es importante destacar que en estos dulces, como tú los llamas, probablemente que el dulce más apetecido es el poder político. Porque efectivamente en Occidente uno puede desde su estatus de simple ciudadano terminar siendo presidente de la República, como en el caso de Chile, lo que es absolutamente imposible en un sistema autoritario donde existe procedimiento, grupos de intereses que están totalmente cerrados a la participación ciudadana. Entonces, abrir esta caja de Pandora, según la perspectiva rusa, de la democracia más participativa, es claramente tener que abrir o correr el riesgo de abrir un proceso de cambio político de la élite actualmente instalada, y hay que pensar que esta élite actualmente instalada es la misma desde hace 30 o 40 años. Eso nos muestra también que no estamos en un sistema democrático y que además está en fase con la élite económica. Por tanto, el riesgo es tremendo de que a partir de un simple ejemplo como Ucrania en este caso, que podría funcionar porque tiene una cercanía con los intereses económicos y políticos de la Unión Europea y del mundo occidental, eso podría transformarse en una arma, una amenaza de muy corto plazo, así cuyo efecto podría ser muy rápido para el poder político ruso. Pensamos que lo mismo pasó en Bielorrusia y hubo intervención de Rusia. Cuando pasa en Ucrania, ¿qué vemos? Hay una intervención de Rusia también. En donde eso ocurre, Rusia intervino. Y no es casual. Y no todo es geopolítico. Interesante, porque finalmente estaríamos viendo de que una cultura puede englobar a la otra y desnaturalizarla en el encuentro, que es un proceso social de polinización nomás. Sí. El ser humano siempre ha sido así. Sí. Lo que pasa es que hoy en día hay dispositivos y artefactos que permiten operar a nivel cultural con mucha mayor penetración. Ya tenemos el Big Data, las redes sociales, donde ya hay una precisión neurálgica. Y bueno, también entramos a la neurocepción y a la neuropolítica, donde ya incluso ya hay estímulos y mensajes que ya no son ni siquiera percibibles, sino que van directamente al consumo directo del sistema nervioso. Es interesantísimo el tema, porque también desnuda un cierto componente de trampa en todo esto, en cuanto si uno quiere aumentar las libertades, enarbolando que ese es el camino de la humanidad y hacia allá tenemos que ir, con una completa falta de accionar concreto para educar a los mismos que quiere darles libertades, alerta de que pareciera ser de que en esta invitación a la libertad, un pueblo o una nación desnutrida intelectualmente va a ser muy manipulable y finalmente va a permitir la excusa perfecta para, en pro del pueblo, nos comentaba la otra vez Rodrigo Logan en un programa, de que muchas de las, o algunas a lo menos, del texto que querían pasar por el Pleno, como no tenían mayor eco ni apoyo,
terminaron siendo pasadas por iniciativas populares, donde él decía que hubo un financiamiento de marketing político en redes para que determinadas iniciativas que no iban a poder ver la luz porque iban a ser muy objetadas si venían de algún grupo concreto, específico, era mucho más conveniente que vinieran de el pueblo lo pide. Y ahí también uno empieza a decir, bueno, si hay una guerra cultural y si hay intereses, porque esa cultura también responde a un modelo, y ese modelo no es neutro, sino que tiene intereses claros, concretos, y que también quiere hacerse del gobierno también, o por lo menos de los suficientes para que donde él quiere participar se asegure tener poder. Entonces también nos alerta de que si ese es el camino de las comprensiones, que es el leitmotiv de este programa, se vuelve urgente, porque si a la libertad se encuentra lleno de convicciones y sin comprensiones o de mucha euforia social, mucho contagio de las masas, de que salimos todos a vociferar y uno se energetiza, y además si tú le sumas el componente, si tú no te energetizas, te cancelamos o te funamos o pedimos tu cabeza, se empieza a configurar también un tema de decir, si ese es el juego, como tú lo muestras, que es interesantísimo para mí, que tiene mucho de psicología, de sociología, de marketing político, de todas esas cosas, también nos alerta que tenemos que aprender a jugar y empezar a prepararnos para, si ese es el juego, cuáles son las competencias que tenemos que empezar desde ya a verter en este tablero. Sí, estoy de acuerdo. Por eso siempre se dice que la mejor arma de defensa de la democracia es la educación. Avanzar en mayor nivel de educación de esta masa, como decía, de la ciudadanía, permite generar en estas personas una capacidad de análisis crítico de lo que se le está presentando como siendo la solución o solución milagro o lo que sea. Y ellos empiezan a analizarla desde sus propios parámetros, desde su propia cultura, es decir, experiencia, intereses, etcétera, y ver si cuadran o si no cuadran. Y si no cuadran, ¿por qué? Ir a ver más allá del relato político oficial. Y empezar a analizar la situación y tomar, y eso es el juego democrático que le mencionó, tomar decisión en base a lo que ellos interpretan. Pero por eso, efectivamente, como no podemos dejar que esta toma de decisión interpretativa muy subjetiva sea realizada por personas que no entienden nada o que estén manipuladas, es necesario seguir avanzando en este proceso de comprensión social general, con mayor nivel de educación y mejor educación también. Y una educación que incorpora, eso es sumamente importante, un espíritu crítico, que no tome lo que se les presenta, lo que se les dice como siendo la verdad. No, que siempre haya un cuestionamiento a lo que está presentado como verdad y para ver y para tratar de evaluar si efectivamente están así o si hay intereses escondidos detrás de esta verdad. Yo personalmente soy muy optimista en cuanto a la capacidad ciudadana de hacer esta selección entre lo bueno y lo malo. Y yo creo que lo que hemos visto en Chile en estos últimos 2 años, o un poquito más, justamente muestra que hay un proceso reflexivo intenso en la sociedad que a pesar de todos los discursos que nos fue presentado a diferentes momentos, que sea del estadio social, de la pandemia, etcétera, hubo una orientación general que es muy razonable. Y la razonabilidad probablemente debe ser uno de los vectores que nos indica que la persona o el grupo que toma esta definición de razonabilidad no se está equivocando, porque incorpora también mirada externa. Para poder ser razonable, uno no puede ser excluyente y demasiado extremista. Fanático. La razón está en el centro y no en los extremos. Y yo creo que por lo que hemos visto y por lo menos también en mi lectura de lo que se va avanzando actualmente con harto trabajo en la Convención Constituyente, son normas que son bastante razonables desde esta perspectiva también. Y cuando no lo son, habitualmente están rechazados en el Pleno y tienen que volver a estar trabajados. Así que eso podría dar a pensar que el trabajo que se hace adentro de la Convención no es tan malo como se suele decir. Y de hecho, un elemento, yo saludo y agradezco a todos estos constituyentes, cual que sea su espectro político, por el trabajo que están realizando, porque debe ser un trabajo emocionalmente agotador,
pelear con los demás sobre temas que son centrales, sobre temas éticos, etcétera, para finalmente llegar a un acuerdo con personas que no piensan de la misma forma que uno y lograr plasmar eso en un texto constitucional. Yo creo que realmente es un trabajo tremendo que se está haciendo y que en cuanto al costo emocional que están pagando todos estos constituyentes, creo que es realmente enorme y por eso los aplaudo. Vamos a tener que ver la foto del primer día y la foto del último día, vamos a ver el nivel de destrucción que seguramente están recibiendo día a día. Sí, no se le da suficiente respaldo y reconocimiento a este esfuerzo que se está dando en todos los constituyentes, porque todos están participando finalmente de eso. Bueno, uno menos, sabemos por qué, pero es realmente un trabajo intenso y muy, muy importante para toda la sociedad. Y eso también hay que destacar. Sí, yo lamento mucho que las condiciones en las cuales se nos esté bombardeando, buscando manipular nuestras actitudes, nuestras comprensiones y nuestros juicios sobre el trabajo que está ahí realizándose, nos oculte lo apreciativo. Porque vaya que es tremendo desafío. Yo creo que no había en Chile nadie que pudiera estar preparado para todas las materias, ni la dinámica, ni las tensiones, ni el mismo diseño, que era bastante, a mi juicio, poco adecuado. Era muy poco tiempo. Incluso yo ya vengo diciendo esta cuestión de que a los ciudadanos nos den 2 meses para esto. Es absolutamente inadecuado, 2 meses. Lo mismo que uno dice es que uno no va a parar su vida 2 meses para meterse en esto, uno sigue trabajando, llega cansado, va a tener un ratito por acá, los más intelectuales, qué sé yo, van a gozar un poquito más, pero ¿qué queda para el resto? Básicamente comprar el marketing, la consigna o las confianzas. Yo confío en que este constituyente, si él me dice que esto es así, yo confío en que y se van a producir todas estas economías decisionales. Sí. De que yo creo que va a ser un subconjunto mínimo, pero muy mínimo, el que diga yo comprendo lo que está aquí escrito y las implicancias que va a tener en todas las materias. Yo creo que nadie va a llegar a ese nivel de comprensión. Todos vamos a quedar un poquitito más por ahí. Se va a dejar guiar también nuevamente por sus propias emociones y entendimiento de parte del proceso. Pero justamente creo que eso también es importante de destacar el proceso de construcción. Yo creo que este proceso fue bien pensado desde la perspectiva de las etapas que tienen que seguir los artículos para llegar a entrar en la propuesta de nueva constitución. El tema de la norma de los 2/3 es fundamental en eso, porque obliga finalmente a un acuerdo transversal por 66% de la población, lo que no es malo tampoco, y por ende con esta última sanción que es el plebiscito. Aunque finalmente somos nosotros que todos vamos a tener que ir a decir si nos gustó o no nos gustó. No vamos a tener que entrar en el porqué del uno o del otro, pero vamos a tener que elegir sí o no. Y todo eso son procesos que finalmente le van a dar la legitimidad que requiere este texto tan importante para nuestra sociedad o como para cualquier sociedad. Vamos a un pequeño corte. Les dejo la idea de que si vamos en el camino de la participación, del empoderamiento, de la participación social y política y la gestión cultural, si vamos avanzando rápidamente hacia allá, tenemos que urgentemente generar los procesos educativos, reflexivos y comprensivos que puedan ir nutriendo las mejores comprensiones, porque como aquí repetimos hasta el cansancio, son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones. Y estamos en un momento del mundo, de la humanidad, en las cuales no nos pille huecos en el alma y vacía la cabeza, porque se están jugando cosas muy importantes. Quédense y volvemos en unos minutitos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico,
un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan. Y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos a todos y todos los seres sintientes racionales, sobre todo los que estamos echando de menos, que son los seres que cuentan con un pensamiento crítico, que tienen que también jugar su rol en el tablero. No todos somos iguales, obviamente, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos los mismos dones ni las mismas oportunidades, pero lo importante es que todos podamos tener un espacio de participación donde se nos pueda escuchar al momento de reflexionar y buscar las comprensiones. Estamos en un momento donde la libertad, la democracia, los derechos están pujando, pero eso sin comprensiones puede ser un tsunami en vez de un río encauzado naturalmente. Por tanto, apoyando férreamente nuestro activismo por las comprensiones, tenemos nuevamente a Alan, bienvenido nuevamente al segundo bloque. Muchas gracias. ¿Cómo ves entonces en Chile propiamente tal la relación entre la cultura chilena, pre-estallido, para ponerle un punto, porque obviamente es un continuo, es un momento, no existe el momento exacto, y el proceso constituyente, y jugar un poquitito, viajar un poquitito hacia el futuro? ¿Hacia dónde ves que pudiera llevarnos esto? Por eso creo que siempre es importante cuando uno trata de hacer algún tipo de estudio prospectivo, la proyección puesta en perspectiva, de también averiguar cuáles son las raíces, porque finalmente son las raíces que te significan los posibles y los imposibles del futuro. Y en este caso, el estadio social, bueno, sí lo hemos vivido todas y todos, pero este estadio social estaba inscrito ya, probablemente desde hace más de 20 años, en la sociedad chilena. Por ejemplo, viendo, voy a decir, desde el inicio de los años 90, cuál es la generación que alcanzó el poder político. Una generación que tenía por principal capital un capital cultural, pero no un capital económico. Esta generación que tenía de nuevo político al inicio de los 90 y en los años 90, con su capital político, por lo tanto más cultural que económico, tuvo hijos. Y estos hijos fueron nutridos y alimentados de una forma de pensar que provenía de una lucha en contra del proceso de la dictadura. Entonces crecieron desde niños y luego adolescentes con una perspectiva de petición de derechos y de protección de los derechos. Y que vemos que al inicio de los años 2000 tenemos el movimiento estudiantil, los pingüinos, después el movimiento en 2011, que generacionalmente son los hijos de los políticos de los años 90.
Entonces uno puede empezar a ver la secuencia desde una perspectiva de continuidad cultural y de crecimiento cultural también entre las diferentes generaciones. Y que vemos hoy día que el poder político, desde hace un par de semanas, hoy día, está utilizado, puesto en práctica por estos mismos líderes estudiantiles que son los hijos de la, vamos a decir, de la concertación post-dictadura, etc. Ahí es interesante de ver esta secuencia, que no es solamente una secuencia generacional, es una secuencia cultural también, que son un background cultural que empezó a tomar raíces, que se transformó en discurso, en acciones y luego en una práctica política mucho menos espontánea probablemente que en el movimiento estudiantil, más pragmática y que dio los resultados que vimos hace un par de meses atrás en la última elección. Opuesto a eso, vemos cómo funcionó por la parte de la derecha y del candidato Kast y de dónde viene su discurso, de dónde viene su herencia cultural. Viene de los que tienen el poder económico antes de los años 90, que mantuvieron el poder económico en los 90, 2000, etcétera, pero que perdieron el poder político. Entonces, la construcción que se hizo no pudo, desde la construcción del relato político, hacer otra cosa que finalmente ir a buscar sus ejemplos y sus mensajes en lo que ocurría antes del año 90, porque allá estaba su experiencia política. Y eso fue lo que finalmente fue rechazado por la mayoría de los chilenos también. O sea, así que... Súper interesante. Al inicio del programa termina la frase que me ha saltado en casi todos los capítulos de que dice: todos vivimos por algo anterior. Justamente lo que tú estás haciendo ahora es indagando sobre qué es lo que estaba anterior, qué es lo que funda lo que... Y ahí está un poco la deriva. Porque básicamente es una deriva. Claro. Vamos derivando que una cosa llevó a la otra, y si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro, y vamos en una deriva constante. Y justamente las lógicas, me gustó esto que tú separas de que el poder económico se está desfondando de poder político, y el poder político también uno pudiera decir, sin buenas relaciones con lo económico, también correr hartos riesgos. Pero me pareció súper interesante que tú traqueas las lógicas del gobierno de Boric, de la élite más cultural, que vivió que ellos fueron criados bajo un relato, unas coherencias, unos valores, un anhelo también, y por el lado de Kast estaban las otras coherencias, sí, que son más patriarcales finalmente, no en el sentido del macho opresor, sino en el sentido de un patriarca que ordene, sí, más de que pueda sancionar lo bueno de lo malo, lo que le conviene a los hijos. Y me hace perfecto sentido ese escenario imaginario. Y en el caso, vamos a decir, del presidente Boric y de sus compañeros de lucha, vamos a decir, y de trayecto político, también un elemento que es interesante destacar es que finalmente ellos criticaron a sus padres políticos, criticaron finalmente a toda esta concertación que fue instalada post año 90, acusándole también, y muchas veces con razón, de asociación con el poder económico que no tenían antes, o que estaba a lo mejor más escondido. Pero hubo mucha crítica a ministros que tienen derechos de agua, etcétera, y que eran parte finalmente de los proyectos políticos de los años 90 y 2000 hasta 2016. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, ahí está simbólicamente esta muerte del padre, vamos a decir, de la madre política, para no caer en un discurso machista o patriarcal. Pero es interesante ver que tuvieron la capacidad de tomar esta herencia desde la perspectiva de la construcción cultural, pero al momento de empezar a trabajarla, a analizarla y aplicarla, dijo no, eso no podemos, y allá tenemos que cortar, cambiar la forma de hacer política, y finalmente reenviando a estos actores políticos generacionalmente de la generación anterior en el mismo grupo, diciendo
se cambia la forma de hacer Sí, política. yo creo que en esa misma línea de pensamiento uno pudiera decir que el quiebre que se produce ahí es porque se produce una mirada anacrónica, porque finalmente esta nueva generación, al no vivir las lógicas y las coherencias de ese momento histórico, le parece una absoluta burrada, un absurdo y una traición que estos otros personajes hayan podido hacer determinadas cosas, Sí. de lo cual sin duda hay un componente que cabe en esa cajita perfectamente, Claro. desalmados, deshonestos, están ahí, Sí. pero los otros, para poder separar un poquitito Sí, sí, sí. los otros, es como por ejemplo cuando uno lleva un proceso de una negociación. Uno sabe que hay momentos en la negociación, uno puede tenerlo súper claro desde un inicio de la negociación, pero uno tiene que esperar a que la narrativa, el momentum, el encuadre se revele en ciertos componentes para en su momento oportuno hacer aparecer lo que tiene que hacer aparecer, pero validando el proceso. Claro. Aquí lo que fue un desconocimiento de los peores 30 años, de que se vendió al pueblo, de una serie de cosas que de eso también hay, sin duda. Sí. Pero se ha perdido un poco la conservación también. Sí, probablemente, o se va cambiando. Pero ahora creo que estamos reflexionando sobre unas actitudes políticas de esta nueva generación, pero que acaba hace 10 días de entrar en la realidad política y que todo su discurso anterior era más fácil de construir porque era un discurso que tenía como objetivo de convencer a la ciudadanía a votar para ellos. Por lo tanto, no era un discurso tan pragmático. Hoy día, a estar en la política real, tienen que empezar a tener una mirada más pragmática sobre la decisión que van a tomar. Esta mañana, en otro contexto, tuvimos una conversación sobre qué tan importante o peligroso es, cuando uno está frente a una situación, esconderse un ojo para no querer ver algunas cosas y tomar decisión solamente con el otro ojo y ¿cómo decir? Olvidarse de lo que uno no quiere ver, porque va en contra de la lógica que uno quiere instalar. Y allá va a ser probablemente el mayor desafío del presidente Boric, de ver hasta dónde él se mantiene fiel a sus discursos preelectorales versus la presión de la real política, como se dice, es decir, de la gestión política cotidiana que muchas veces obliga a hacer elección. Claro, justamente el Boric candidato parece ser su propio enemigo del Boric presidente. Conversaba con Eduardo Ortiz hace unas semanas, creo, que por ejemplo él decía que él esperaba el sueldo mínimo de 500.000 pesos ahora. Y justamente hoy día en la mañana veía un tuit de una ministra que decía, eventualmente al final de nuestro gobierno, bueno, y las 40 horas, y como que, bueno, eventualmente al final llegaremos, y cambio la AFP, bueno, eso puede tomar 8, 12 años, y allá empiezan los paños fríos a algo, pero ahí la pregunta es qué tan comprensivos o qué capacidad van a tener de buscar las comprensiones, porque si finalmente esta cuestión, uno dice, mira, podría pagarte esta cuestión, pero quebramos mañana, uno podrá llegar a decir, a pesar de que me lo dijo, me lo creí, debo atender a la realidad de que en verdad es un poquitito el quinto retiro, que también está... Sí. No eras tú el mismo que había dicho la otra vez que te diste la vuelta, y tú eras el que decía que tú eras la del video que decía que el pueblo... Sí. Empiezan todas estas lógicas que finalmente se sembró un campo minado que le deja muy poca capacidad de maniobra sin pisarse la cola con algo que lamentablemente para muchos y bueno para otros está documentado, firmado y hay gente que las está buscando. No me cabe la menor duda que en alguna parte debe haber un computador, un conjunto de computadores donde debe estar dichos de Boric con respecto a no aprobarlo, dichos a favor de aprobarlo, promesa de Boric electoral con respecto a las 500, lo que debe estar ordenadito, cosa que la mañana debe llegar alguien o una horda de gente de votos, decir, hoy día dijo esto, carpeta, mira, y lo van a masificar. Así es. Daños el presidente Boric va a tener en su gestión política, pero él va a tener que elegir qué tipo de daño. O mantiene su relato y guarda su base social, pero va a perder la factibilidad de llegar a acuerdos políticos con los otros conglomerados políticos y entonces va a hacer que su gestión política va a ser imposible a realizar, porque sin acuerdo es imposible gestionar, o
va a privilegiar los acuerdos con los otros grupos políticos y allá va a empezar a tener a su base social y política en contra de él y toda la inestabilidad social que uno puede imaginar en esta situación. Sí. Pero va a ser difícil de tener los dos. Imposible, asumámoslo desde ya. Sí. Pero también es interesante cuando vemos una figura como de Gabriel Boric que está lleno de símbolos, de signos, de señales, de mensajes, que de alguna forma tiene mucha repercusión en lo cultural, justamente en lo cultural. Porque finalmente Boric logró mucha adhesión, de que mucha gente quisiera lo que él dice que quise querer, de alguna forma. Claro. Mucha gente entró en esa dinámica que es bastante natural y esperable. O sea, ¿quién va a estar en contra de mejorar la salud, la educación? No salvo los que tengan intereses y eso va a significar su pobreza o perder algunas cosas. La mayoría de la gente debería al natural estar por lo menos en el gran título, estar de acuerdo. Y eso yo creo que nos ha inspirado como sociedad y nos ha puesto mucha benzina, mucha energía. Pero la pregunta es, ¿tenemos los mejores manubrios y los mejores criterios para contener o encauzar todo este momentum cultural que se viven las cosas con mucha urgencia también? Por eso era como Arturo Cortés decía, no, en abril, el sueldo mínimo, en abril, no. Sí. Y cuando, sí, pero es que mira lo que pasa, que la realidad, siempre supimos que esto iba a ser complicado y complejo. No, pues si tú hace 2 meses atrás o lo que fuera, 3 meses atrás, no me decías que era complicado, me decías que iba a ser hermoso. Sí. No me decías que iba a ser complicado, yo quiero algo hermoso. Le van a dar por la derecha, Claro. le van a dar por la izquierda y cualquier acercamiento para allá va a enojar a alguno de sus... Sí, pero allá también es importante de recordarnos la historia recién de Chile en cuanto al estadio social y lo que salió de eso, que tiene que ver y la nueva estructura política de esta democracia mixta, como la llamo, mitad representativa, mitad participativa. La parte participativa de la democracia, ¿qué implica? Implica que la ciudadanía ha identificado que el eslabón débil del proceso político está en el Congreso, porque el Congreso tiene que estar reelegido. Cualquiera que sea de unicameral o bicameral, da lo mismo. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Que este eslabón débil, que aunque era pro gobierno, igual votó en base a lo que pedía la calle. Porque la calle hacía presión diciéndole, si no vota, en función de mis intereses, olvídate de la reelección. Si no votas, no hay voto. Exactamente. Y en este caso, lo más probable es que el mismo proceso va a ocurrir con Boric, pero así, esta vez, a favor de Boric. ¿Por qué? Porque Boric probablemente, en base a su discurso, va a presentar propuestas pro ciudadanía, cual que sea, en el espacio social, económico u otro. Y si desde el Congreso empiezan a bloquear sus propuestas, diciendo no nos interesa por tal y tal razón, etc., y la oposición empieza a jugar su rol muy intransigente, tal como lo hizo la oposición anterior frente al gobierno de Piñera, lo más probable es que la ciudadanía va a reempezar a hacer lo que hizo en el año 2020 y 2021 para los retiros. Es decir, empezar con cacerolazo, empezar con manifestaciones y apuntando cada vez más al actor que bloquea el avance político. Y esta vez el avance político debería ser pro ciudadanía si uno sigue el relato de Boric, ya que no solamente es su base social, pero también fue su discurso durante todo el proceso preelectoral. Y allá los que van a estar mal puestos son, para parafrasear alguien, los que quieren tomar palco. Porque no van a poder tomar palco, van a tener que tomar decisión. ¿Y quién se va a atrever a tomar una decisión en contra de una petición social masiva respaldada por 60 o 70% de la población? No van a hacer mucho. Es interesantísimo ese punto, porque finalmente ahí están como los primeros atisbos del populismo también, que también nos dice, bueno, ¿cuál debiera ser el rol también de un legislador en cuanto a una profundidad vivencial y comprensiva y ética de pararse? Yo sé que estoy hablando de una cuestión que no existe, probablemente no exista en ninguna parte del mundo, pero que finalmente en las comprensiones tenga que simplemente pararse en el mar de gente y decirle, es que no.
y te lo voy a tener que, y va a tener que tener la capacidad de explicarlo de tal manera y con un nivel de liderazgo que logre decir, tenéis razón. Sí. No lo había visto así. Y para llegar a ese nivel de político o de legislador, tenemos que empezar a educar desde chiquititos. Eso no va a ocurrir. A mi juicio no puede ocurrir, uno, porque no tenemos actores que tengan la capacidad de enfrentarse a la calle para decirle, ustedes todos se están equivocando por tal y tal razón, porque uno, la calle no lo va a escuchar, y dos, habrá que encontrar políticos que tengan esta... agallas, se dice, para poder enfrentarse. Pero fíjate que Marcel está llegando a posicionarse justamente en ese lugar. Sí, pero lo que quería decir con eso, justo se me fue la idea. La onda. Sí. Veníamos conversando de cuál te va a tener, quién va a tener las agallas, decías tú, de pararse para contener un mar de petición en la Plaza de Italia y con manifestaciones batucadas y con el gobierno quizá casi promoviéndolo también. Eso va a ser sumamente complicado, sí, eso es lo que pensaba. Por otra parte, muchas veces nosotros tildamos de populistas a las personas que finalmente son el vocero de realidad social, tal vez no nacional, pero más puntuales. Y frente a eso uno descalifica esta argumentación diciendo no, eso no es tan importante, y es por eso que tenemos políticos que toman como espacio de desarrollo estas peticiones mucho más locales y la tiran hacia, o tratan de tirarla hacia el espacio nacional. Pero el decir que uno está de acuerdo con una petición social no es automáticamente ser populista, porque finalmente cuando tú piensas el tema del quinto retiro, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo desde la perspectiva macroeconómica, probablemente no es la mejor idea, pero desde la perspectiva social de la persona que todavía no encontró un trabajo, que no recibe más ayuda del Estado o muy poco, es una realidad que es totalmente legítima, y su argumentación por lo tanto es legítima también, y por lo tanto el vocero de esta petición también es legítima para el grupo de población que está implicado en esta problemática específica. Entonces yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que has dado con un buen aspecto de la comprensión de este fenómeno, porque no hay que leer ni creer que porque es popular es bueno ni malo per se. No. Es un criterio estadístico, es decir, de una población de X cantidad de gente, gran parte de ella está pidiendo a favor de algo. Claro. Por tanto, no porque uno esté a favor o en contra va a ser populismo o no populista, o porque si estoy en contra voy a ser un estadista o qué sé yo. Si lo que hay que mirar en ese tipo de cosas es comprender lo que se está pidiendo y las consecuencias más probables que vengan. Claro, si tú dices que se retire el 100% de la AFP, bueno, pero ¿qué modelo usted propone? Claro. No es mi problema, pero el pueblo pide, Eso suena más a populismo que si alguien dice, mira, en realidad yo sé que lo que está pasando sé que esto, entonces voy a hacer un modelo más focalizado, mientras de aquí en un plan para hacerme cargo de las implicancias desde el fondo y el desfinanciamiento del sistema, voy a proponer un camino que permita a lo menos sostener solidariamente esto. Entonces aquí parece que hay una comprensión que es coincidente con lo popular, que además trata éticamente de componer o mitigar los efectos deseados. Claro. Entonces ahí se mejora la comprensión, pero me parece muy, muy pertinente la distinción para no denostar solo porque es popular algo, ni ensalzarlo tampoco por el otro lado. Y el tema es que frente a cualquier problemática social hay que tener dos tipos de solución, una inmediata y una de más largo plazo, cuando la inmediata puede generar problemas mayor a lo que va a solucionar finalmente, pero en otro ámbito. Pero uno no puede simplemente apuntar al uno, apuntar al otro. Si es solamente venir a decir, nos sacamos todo el dinero de la AFP y después veremos lo que pasa, no es lo mejor, sabemos. Pero que sí, ¿qué hay detrás de la petición del quinto retiro? Son gente que actualmente no tiene los recursos para poder vivir dignamente, y a esta gente hay que entregarle algún tipo de solución, que sea mediante el quinto retiro o mediante otra cosa, pero tiene que ser inmediato también, y allá uno no puede decir, bueno, sí, te lo voy a solucionar, pero en 3 años más, porque eso no es solucionar. La gente vive en la cotidianidad, por lo tanto tiene que tener respuesta desde la perspectiva también de la cotidianidad, pero no solamente desde esta perspectiva, también una respuesta más estructural que pueda compensar
eventuales daños o una solución mucho más de largo plazo finalmente para solucionar este tema de pobreza, porque finalmente estamos hablando de pobreza siempre. O sea, casi todos los proyectos, los problemas sociales tienen que ver con el nivel de pobreza que todavía son bastante altos en muchas regiones del país. Y asociado justamente a la pobreza, entramos en el tema de la delincuencia, y todo está vinculado. Se nos acabó el tiempo, Alan, pero me parece muy, muy, muy interesante todo lo que has dicho en el capítulo. Esta última mirada que complementa la complejización de las problemáticas, porque si tú dices, mira, el problema es que esta persona necesita plata, y tú dices, entonces el problema es súper simple, ¿cómo financiamos esta medida? Pero uno no deja de ver que esa plata le va a durar quizá 2 meses y el tercer mes va a estar exactamente igual, y eso no es solución, sino que eventualmente puede constituirse en 2 problemas. Estoy desfinanciado como Estado y además sigo teniendo cada día gente en mayor situación de pobreza. Entonces te llama primero a complejizar y mapear de forma compleja, verlo en dinámica, porque esta cuestión hay que mirarla de dónde viene, como tú mismo decías, de qué es lo anterior, y también tratar de mirarlo en perspectiva futura, porque uno dice, no, si aquí está súper bonito, pero 3 meses después, 1 año después, vaya a tener 10 problemas más grandes si es que esa solución no es una solución sistémica. Así es. Bueno, la última cosa que dijiste da para mucho análisis, pero sí rescatarlo del populismo, porque creo que se hace muy mala comprensión y se denosta muy fácilmente que cualquiera que apoya a un grupo masivo vociferante es populista por definición. Digamos que parece así, si tú ves a alguien y dices, sí, por eso les voy a... Al menos suena populista, pero ahí habría que indagar si lo que se está proponiendo es comprensivo, es complejo, es ético, es responsable, atiende a la génesis del fundamento del problema y además es sostenible en el tiempo. Y por ahí pudiéramos distinguir un populismo vacío, efectivista, de una persona que realmente ha comprendido que tiene que hacerse cargo de esa realidad, que la gente la ve y la vive, pero además con otros componentes de responsabilidad ética, financiera y todas esas cosas. Muy interesante la mirada cultural, Alan, de esta guerra cultural de dominación por la seducción, por el deseo, y ver eso también en Ucrania y mapearlo también que la amenaza dentro de las múltiples que se dan también es que el pueblo ruso también se enamore de otra forma de gobierno y eso puje para derrocar sistemas más autoritarios. Y luego el chino. Y después se empieza a expandir y llegue para todos. Y si en esa estamos, mejores comprensiones necesitamos. Así es. Y la educación es fundamental. Muchísimas gracias, muy enriquecedor el capítulo. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Que tengan una buena noche y a seguir trabajando por las comprensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos.